Hay un tema, quizás para los jóvenes y de pronto nosotros en la juventud también, que de pronto nos costaba entenderlo, y es el tema, por ejemplo, de la pensión de jubilación. Cuando uno está joven, uno cree que eso no tiene validez. Uno considera que son demasiadas semanas, que uno nunca la va a alcanzar, considera que es demasiado el dinero que hay que aportar mensualmente, y uno dice, bueno, pero ¿y para qué le voy a aportar yo al gobierno X plata cuando yo puedo disfrutar de ella hoy y gastarme? Entonces, en esa juventud uno no piensa que los años van a pasar. Algunos se atreven a decir, no, es que yo voy a trabajar hasta los 80, 85, y de pronto no consideran que uno empieza con las energías un poquitico para abajo. Yo recuerdo que joven yo me jugaba 3 partidos de fútbol y no pasaba nada. Ya ahorita tengo que jugar 15 minutos y descansar 3 o 4 días, con suero y todo eso. Entonces, la verdad es esa. Uno de pronto no dimensiona cosas del futuro. Uno no dimensiona bienestar del futuro. Y créanme que muchas personas con las que yo tuve hace muchos años esta conversación y que los animaba a que pensaran en una pensión de jubilación, hoy en día están viendo que muchas personas de su edad están disfrutando de la pensión de jubilación y que ellos no. Pero ¿saben algo? En la vida espiritual pasa algo parecido. Y uno podría decir pues claro que aquí no podemos hablar de jubilación eterna, pero sí podemos hablar entonces de una vida eterna y de una condenación eterna. Es algo que va a pasar en un futuro. Es algo claro. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta realidad? Es la gran pregunta. La realidad es que esto no se acaba aquí. Si esto se acabara aquí, pues hombre, destapábamos la media y yo no sé qué empezábamos a hacer. Pero la realidad es que esto no termina aquí. Esto es un paso temporal y viene una vida eterna para todos nosotros. Ahora, ¿cómo consideras tú como una realidad o no la vida eterna? ¿Consideran ustedes que esto se acaba aquí? La realidad es otra. Si esto terminara aquí, entonces yo creo que no tendría sentido muchas cosas. Es más, si esto terminara aquí, no tendría sentido que estuviéramos reunidos aquí. Pero ¿saben algo? Esa otra vida que estamos hablando se decide aquí. Esta vida que estamos hablando, la vida eterna, se decide es aquí mientras estamos vivos. No se decide en ningún otro tiempo ni en ningún otro lugar. Se decide aquí y ahora, en este tiempo. Y el Señor nos tiene hoy una enseñanza que nos puede aclarar este tema. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la palabra de Dios y nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender esta realidad. Ayúdanos, Señor, a llevarnos esta mañana, esta enseñanza, con la claridad tal para tomar decisiones, Señor. Decisiones para nuestro futuro, decisiones para una vida que será eterna. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tu casa de oración, en esta linda mañana, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a cada persona en este lugar. Que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos y cada uno de nosotros. Que podamos recibir, entender, acatar, obedecer tus mandatos, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de esta palabra que nos regala el Señor en esta mañana, podemos ver entonces decisiones hoy para nuestra vida futura. Decisiones que debemos tomar hoy para nuestra vida futura. Y de entrada es necesario entonces reconocer que el Señor, cuando relata esta parábola, es porque tiene un fin específico. El Señor tiene un propósito, como todo lo del Señor, como todo lo del Creador. Y muchos han querido asignar a cada detalle de esta ilustración un significado especial, tratando de descubrir cómo será la vida después de la muerte. Y bueno, y no podemos negar que todos tenemos curiosidad por este tema, ¿qué va a pasar después de morir? Sin embargo, lo que se menciona aquí en esta porción de la palabra, lo que encontramos aquí en este tema, ese no es el propósito primordial de la parábola. Aquí el propósito no es describir cómo va a ser la vida ya después de la muerte de acá. Más bien creo que el hincapié que se hace aquí es la vida que debemos tener, pero a este lado de la tumba, no al lado de allá de la tumba. Ese es el énfasis que encontramos aquí en esta parábola. Mejor dicho, ¿cómo debemos comportarnos? Pero aquí, en esta vida. ¿Qué decisiones debemos tomar aquí en esta vida? Ese sí es el propósito primordial de esta parábola. El destino eterno. El futuro. Y este futuro, hermanos, este destino eterno depende de una preparación especial durante el tiempo que nos toca vivir, durante el tiempo de vida. Es lo que decidamos aquí en esta vida. Podríamos decir que no hay segundas oportunidades después de morir. Es aquí
Y ahora entonces que debemos tomar decisiones acerca de nuestro futuro espiritual, aquí y ahora. Pero entrémonos en la parábola, y esta parábola que encontramos aquí en el capítulo 16 de Lucas, a partir del versículo 19, podríamos decir que es una especie de clímax de lo que encontramos en el contexto anterior, a partir del capítulo 15. Y esta parábola lo que describe es el terrible resultado del manejo pecaminoso que la gente le da a las riquezas. Y aclaro que el problema no es la riqueza. Aquí no estamos hablando que tener riqueza es malo. Aquí el problema no es la riqueza. El problema es el manejo que se le dé a las riquezas. Y este hombre rico de la parábola era el tipo de persona que, debido a, digamos, a su estado y a su riqueza, todas las personas que lo rodeaban o que estaban cerca de él lo tenían como por alta estima. Claro, como es obvio, con las personas que tienen dinero. Pero hay un detalle. Debido al egoísmo, este hombre rico entonces era repugnante ante los ojos de Dios. ¿Qué tema tan bravo? ¿Qué elegir entonces? Que la gente lo tenga a uno en alta estima, mucho aprecio, muchos amigos, mucha sobada de saco, pero que el Señor lo tenga a uno con mirada repugnante. ¿Qué tal eso? Pero eso es lo que podemos ver al hombre rico aquí de la parábola. Y esta sección de los versículos 19 al 31 podríamos dividirla en dos partes. La primera parte la podríamos tener de los versículos 19 al 22 y la segunda parte del 23 al 31. Esa primera parte del 19 al 22 nos muestra entonces a dos personajes. Nos muestra a un hombre rico y nos muestra a un hombre pobre. ¿En dónde? Ayúdenme. ¿En dónde los muestra? Aquí, en esta vida. En esta vida es donde los muestra. Muestra a un hombre rico y muestra a un hombre pobre, pero aquí en la vida. Y en los versículos 23 al 31 entonces los vuelve a mostrar, pero ¿dónde? En la vida futura. Es bien importante entonces empezar a hacer esa separación, ¿cierto? En esta vida y en la vida futura. Bueno, empecemos entonces en esta vida. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí en los versículos 19 al 22? Entonces, aquí la parábola inicialmente nos muestra a un hombre rico, como lo hemos venido mencionando. Pero, y en particular ese no era el problema, porque hombres ricos aquí en la Biblia encontramos muchos. Abraham no era rico. ¿Qué tal José de Arimatea? ¿Cómo era? ¿Qué tal Salomón? Hombres ricos aquí en la Biblia encontramos, ya que el problema no era que de este hombre no era su riqueza, que era rico, ese no era el problema. Porque en la Biblia nunca se culpa a los hombres por el hecho de ser ricos. Lo que nos llama la atención es la descripción que se hace de este hombre rico. Tenía la costumbre de vestirse, ¿de qué manera? Con púrpura, y de vestirse con lino fino. Pues era como, para la época, como vestía aquí la realeza entonces. La gente, es decir, no rica, sino muy, muy rica. Y se añade que este hombre entonces, vivía entonces día a día con un brillante esplendor y vivía día a día con unos maravillosos banquetes, dice la palabra, unos espléndidos banquetes. Y como decimos con frecuencia entonces al referirnos a una persona bien adinerada, bueno, ese hombre está tapado en la plata, está tapado en el dinero. Entonces esta descripción de este personaje lo lleva al campo de ser alguien ostentoso, de aquellos que les agrada que la gente se dé cuenta que es un hombre rico, que los vemos así por cantidades. Pero tenía otra característica muy especial, de acuerdo a la descripción que hace.
¿Qué se les ocurre? Que era completamente egoísta. Miren qué característica tan especial. Ahora, los versículos 20 y 21 nos muestra el otro personaje. Un hombre pobre. Ahora, si el otro era no rico, sino muy rico, este era ¿cómo? Pobre, muy pobre. Y uno que necesitaba, uno podría decir que lo necesitaba todo. Y hay una expresión que me llama mucho la atención porque dice que estaba echado en la puerta de la mansión del rico. Cuando uno ve que está echado, entonces uno se imagina, bueno, si está echado es porque lo tienen que llevar, no puede caminar. Uno más o menos describe eso. Era un mendigo y su nombre era Lázaro. Ojo que no es el Lázaro que conocemos allá, aquel que resucitó. Era otro pobre, muy pobre, que se llamaba Lázaro. Y como si fuera poco, mis hermanos, todo su cuerpo estaba lleno de llagas. Imagínense este hombre. Aquí entonces había una gran oportunidad para este hombre rico para que mostrase misericordia. Porque en todo momento, si estaba en la puerta de entrada de la mansión del rico, ¿qué pasaba cuando entraba? Lo veía. ¿Qué pasaba cuando salía? Lo veía. Entonces tenía una gran oportunidad de tener misericordia con este hombre. Además dice la palabra que este hombre pobre deseaba las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Esta palabra aquí nunca nos dice que recibió las migajas. Aquí solamente dice que deseaba las migajas. Entonces nos deja la impresión esta omisión que no se diga que de pronto recibió muy poco de esas migajas de la mesa del hombre rico. Una cosa es cierta, sí, que este hombre exhibicionista no prestaba ninguna atención al pobre, al mendigo, ni lo ayudaba en ninguna forma, sino que solamente vivía para sí. Eso es totalmente claro. Y lo que debe haber hecho, digamos, como mucho peor la condición de este mendigo, era que los perros de la calle, esos perros inmundos y malolientes, llegaban todos y ¿qué hacían con el mendigo? Le lamían las llagas. Ustedes se imaginan ese cuadro, hermanos. Solamente dejen volar la imaginación de esos perros malolientes de la calle lamiéndole todas las llagas a este mendigo. Y creo que de alguna manera podríamos decir, no, a este hombre se le acabó, digamos, como la miseria. ¿En qué momento? Cuando la palabra dice que el mendigo murió. De alguna manera podríamos pensar eso. Bueno, se le acabó el sufrimiento, se le acabó la miseria. ¿Por qué? La palabra dice que murió simplemente. Y ni siquiera menciona ningún detalle. Es decir, no nos dice si fue sepultado, si fue velado. No nos dice nada del mendigo. Y por otra parte, entonces, si nos dice lo que ocurrió con el alma de este Lázaro y lo que ocurrió con el alma de Lázaro es muy importante para nosotros. Es de suma importancia entender lo que le pasó al alma de este Lázaro, porque el alma ahora es la verdadera persona de este mendigo, de Lázaro. Y fue llevado entonces ¿por quién y a dónde? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Tremendo esto. Lázaro fue llevado entonces por estos asistentes de Cristo, por estos portadores de buenas nuevas, por estos defensores de los hijos de Dios, por estos amigos de los redimidos. Fue llevado al seno de Abraham. Ahora, cuando uno lee esto, podemos descifrar que mientras estaba en tierra, entonces este mendigo Lázaro había depositado toda la confianza en Dios, porque no hay otra manera. ¿Sí? Había depositado toda la confianza en el ayudador. Y ahora entonces Dios le había ordenado a los ángeles que llevaran el alma de este personaje ¿hacia dónde? Hacia el paraíso. Eso es lo que vemos aquí. Qué descripción tan bella, hermanos. Y miren esto.
aquel que había anhelado las migajas de la mesa del rico, ahora estaba en la mesa dándose un verdadero banquete. Miren qué cosa tan hermosa. Aquel que anhelaba esas migajas ahora está entonces en la mesa celestial. Gloria a Dios por eso. Y además reclinarse en el seno de Abraham, como lo dice aquí la palabra, del mismo modo que el apóstol Juan se recostaba en el seno de Jesús, indica el favor especial del soberano creador. Porque no debemos olvidar que Abraham era considerado no solamente como el gran patriarca, sino como el padre de todos los creyentes. Es bien representativo esta parte, esta escena del seno de Abraham. Y nos dice la palabra que el rico también murió, pero nos da un detalle. Nos dice que el rico fue sepultado. ¿Ah? Tremendo esto. Qué belleza ahí la palabra. Y cuando uno se imagina el funeral de un rico, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Pomposo, mucha asistencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero miren este contraste que encontramos aquí, o qué diferencia tan significativa. Nada se dice acerca de la sepultura del mendigo, ¿sí? Pero por otra parte, aquí nada se dice del alma del rico. Se dan unos detalles por allá más adelante, pero no se habla del alma del rico como se habla del alma del pobre. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué contraste tan interesante encontramos ahí. Entonces ya vimos lo ocurrido en la primera parte, en la vida. Ahora veamos lo que ocurre en la segunda parte, en la vida futura. ¿Todos estamos hasta ahí? Vamos a ver qué ocurrió en la vida futura. Y dice ahí versículo 23 y 24, en el Hades, estando en tormentos, levantó los ojos. ¿Quién está hablando ahí? ¿O de quién están hablando? Del rico. Claro, levantó los ojos. Ve a Abraham a lo lejos y a Lázaro a su lado. Y habló a gritos, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Tremendo esto. Aquí es para destacar varios puntos en estos dos versículos. Primero, en esta parábola y en estos versículos, el Hades es claramente el lugar de tormento y de llama. Es decir, estamos hablando concretamente del infierno. Aquí estamos hablando directamente del infierno. De modo que uno podría decir que la traducción directa de Hades es infierno, tal cual. Pero miren qué bonito encuentra también uno un contraste ahí hermoso entre el Hades, que es el infierno, y la otra parte que es, ayúdenme, el cielo. Uno encuentra ahí un contraste directo entre el infierno y el cielo. Ahí lo ve uno clarito. Ahora, también hay que analizar, y es muy importante, iglesia, la condición de los muertos y esa comunicación que narran ahí entre ellos, y representan unos términos literales, pero yo diría que terrenales más bien. De modo que se crea, ahí uno ve y uno se da o crea en uno como una impresión muy real. Pero ojo con eso, hay que mirarlo. Debe quedar muy claro, mis hermanos, que mucho de lo que aquí se dice no se puede interpretar literalmente, porque llegamos a una deducción totalmente equivocada. Esto simplemente es una descripción para uno entender algo, que eso es muy importante cuando uno se adentra en la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos que levantar los ojos, que ver la gente de lo lejos, que un dedo, que la lengua, pero recordemos que se nos ha dicho que el rico había sido sepultado. Entonces cabe hablar de estas cosas aquí. Esto está en sentido figurado totalmente, ojo con eso. Sin embargo, esto no nos quita el hecho de que aquí se ha presentado una verdad bien definida acerca de la vida futura.
Y esa verdad totalmente definida acerca de la vida futura es que unos se salvan y otros se condenan. Eso sí es claro. Y eso no se nos puede olvidar, eso lo tenemos que tener completamente claro. Unos se salvan y otros se condenan. Esa es la claridad. Y si se entiende todo esto, habrá quedado entonces completamente claro que la gran verdad aquí enfatizada es que una vez que una persona ha muerto, siendo su alma separada del cuerpo, su condición, bienaventurada o condenada, queda fija. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por una eternidad, mis hermanos. Por eso decimos, aquí no hay segundas oportunidades. Lo que se dio, se dio. O salvación o condenación. Ahí no hay tutía, ahí no hay otra oportunidad, hermanos. Eso nos debe quedar completamente claro. Por lo tanto, las oportunidades de ayudar a los necesitados, a los que tienen necesidad, y la oportunidad de vivir una vida fructífera para la gloria de Dios deben ser aprovechadas ahora. Deben ser aquí y ahora. ¿Para cuándo vamos a esperar? ¿Para cuándo vamos a esperar tomar la decisión entonces de asegurar nuestro futuro, el futuro eterno? Jugamos con eso, hermanos. Créame que jugamos con eso. Y así como manejamos en la introducción el tema de la pensión de jubilación, así estamos manejando y jugando con la vida eterna. La decisión para llegar al sitio que nosotros quisiéramos llegar, esa decisión la debemos de tomar aquí en vida ahora. No hay otras oportunidades. Y es una realidad. Entonces todo esto, mis hermanos, debe ponernos a todos nosotros en guardia contra la interpretación literal de aquello que no debe ser interpretado así. Ya lo explicamos aquí en estos dos versículos. Entonces notemos con claridad que el rico de la parábola no puede ser ayudado ni puede ser aliviado y se presenta en tormentos. Esto es muy claro y debemos tenerlo todos nosotros con total claridad. No puede ser aliviado, no puede ser ayudado de ninguna manera. Y miren el rico, ¿qué está pidiendo el rico ahora? Que está pasando por tormento, está pidiendo piedad. Y tuvo la oportunidad de hacerlo aquí en vida y allá sí está pidiendo piedad. Tremendo esto. Y de alguna manera uno podría decir que el carácter del rico no ha cambiado de ninguna manera, porque uno lo ve sufriendo, atormentado, y como que sigue considerando al pobre, a Lázaro, como su sirviente, y no tiene como vergüenza de pedir un favor a la persona misma que nunca le dio un favor en vida. ¿Sí notan ustedes? Al que no ayudó nunca, estando echado en la puerta de su mansión en aquella vida, entonces ahorita sí está pidiendo a él que lo ayude, que vaya y le coloque el dedo con agua en la lengua. Y entonces este rico espera que Abraham le envíe a Lázaro para que calme un poco su angustia. Aun cuando este ostentoso rico nunca trató durante su vida en la tierra de imitar la fe de Abraham. Tremendo esto. Miren todo esto que está pasando con el rico. ¿Cuándo le ayudó al pobre? Nunca. Lo veía entrada y salida, nunca le ayudó. ¿Cuándo tuvo la fe mínima en Abraham, en la fe de Abraham? Entonces ahora sí ve a Abraham, ahora sí ve a Lázaro para que le ayuden. Pero esa decisión hay que tomarlas aquí, hermanos. No en la manera que lo está haciendo el rico, ojo, y eso debe quedar como una enseñanza clara que nos lleve a tomar decisiones a todos nosotros hoy, en esta vida. Y Abraham responde de un modo amistoso y lo llama hijo incluso.
Porque el hombre rico lo había llamado padre. Bueno, de alguna manera este rico sufriente es un hijo de Abraham, biológicamente hablando. En su respuesta, Abraham quiere indicar que por dos razones no le puede conceder la petición al rico. Y no le puede conceder la petición que le está haciendo el rico porque en primer lugar sería impropio y en segundo lugar sería imposible. ¿Por qué sería impropio? Pues sería contrario digamos que a los requerimientos de justicia. Durante tu vida, es como si le dijera, durante tu vida tuviste todas las buenas cosas, todo lo que quisiste o todo lo que tú considerabas que eran buenas cosas. Tuviste vestidos de púrpura, tuviste lino puro, tuviste buenos banquetes, un esplendor día tras día. Y digamos que estas cosas eran las prioridades o estas cosas eran tus prioridades, le estaría diciendo Abraham al rico. ¿Y dónde estaba la ayuda al necesitado? ¿Dónde estaba la ayuda al prójimo? ¿Dónde estaba una vida para la gloria de Dios? ¿Dónde estaba la comunión con Dios? ¿Dónde estaba el caminar con Dios? No estaba en los planes del rico en ningún momento. Entonces Abraham le dice, ahora recibe lo que te corresponde. Entonces sería impropio por esto de la injusticia, pero sería imposible porque Abraham le dice que había un inmenso ¿qué? Cima, pero cima con S, y cima con S es un abismo. ¿Sí? Un abismo, había un hueco pues demasiado grande, que entonces pasar de un lado a otro sería imposible. Sería absoluta y eternamente imposible pasar de un lado a otro. Y hablando con palabras como la describimos ahora, entonces del sitio ese de la bienaventuranza al sitio de la condenación, es eternamente imposible pasar de un lado a otro. Eso nos debe quedar claro. Entonces esos puntos intermedios que muchos hablan por ahí, que uno va a un lugar, no, puntos intermedios no hay. ¿Sí? O hay vida eterna o hay condenación eterna, punto. Y no se puede pasar de un lado al otro, aquí como lo describe, según la respuesta de Abraham para el rico. Entonces continúa el rico, entonces, Padre, te ruego que envíes a Lázaro a casa de mi padre, es que tengo 5 hermanos. Y no sea entonces que ellos vayan a sufrir esto que yo estoy sufriendo. Y aquí por primera vez en la parábola, el hombre como que uno le ve un poquitico de compasión, diría uno. Está pensando en los 5 hermanos, pero sí sería, ¿verdad?, una compasión. ¿Por qué sería este interés de este hombre rico para que le fueran a contar a los hermanos? ¿Podría hablarse de amor a los hermanos? ¿Es posible? O simplemente reflexionó y dijo, uy, si yo hubiera recibido esta advertencia que ellos van a recibir, no estaría yo aquí. También otra posibilidad. O de pronto también un cargo de conciencia y diría, cuando vengan esos 5 hermanos y me vean aquí, me van a decir, por tu culpa estamos aquí. No sé, podríamos empezar a enumerar muchas razones para el comportamiento del rico. Pero Abraham le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlo, que los escuchen. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Miren, este versículo podríamos decir que no siempre recibe la atención que se merece. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús insertó este versículo en la parábola? ¿Por qué lo metería ahí? Y yo creo que la razón obvia es que si el hombre condenado hubiera solamente, ojo con esto, si el hombre condenado hubiera
solamente leído, ojo, y recibido de corazón a Moisés y a los profetas, y si sus hermanos solamente hicieran lo mismo, no se perderían. Tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. ¿Qué nos podrían decir a nosotros hoy? Esto se escribió para esa época. ¿Cómo lo escribirían para nosotros? ¿Cómo lo escribirían? Para nosotros no, ¿cómo así? ¿Cómo escribirían este versículo para nosotros? Ojo que aquí dice, ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. Ay, 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 claro. Aquí no solamente está Moisés y los profetas, muchos más. Tienen la palabra, que la lean y la reciban. Sí la van tomando. Tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen, que los lean y los reciban. Ahora, ¿cuál es la razón entonces? Hombre, ¿cómo así? Que tienen a Moisés y los profetas, que los lean, que los reciban, que los escuchen. Porque es que en esos libros, en los libros de Moisés, en los escritos de Isaías y de muchos otros profetas, se elogia y se recomienda la vida que es exactamente contraria a lo que había estado viviendo el hombre rico. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí está exactamente, en toda esta palabra ahora para nosotros está la correcta vida que debemos llevar. La vida correcta a llevar por todos y cada uno de nosotros, aquí está. Pero entonces la debemos leer y la debemos recibir. Y ese recibir contempla entonces obedecer. Leerla y obedecerla. Porque es que no solamente para el caso de la parábola, sino para nosotros, aquí constantemente se exhorta a depositar plenamente la confianza en Dios. Aquí encontramos la negación a uno mismo, pero en favor a los otros, para ayudar a los otros, para tener bondad por otros, para consolarlos, para acompañarlos, para ayudar al necesitado, para ayudar a la viuda, para ayudar al huérfano, para ayudar y acompañar a los humildes. Eso es lo que uno realmente encuentra aquí. Además, no solamente Moisés y los profetas, para este caso de la parábola, para nosotros, todas las sagradas escrituras, la Sagrada Biblia, absolutamente todo, de principio a fin, señalan a una persona, a la persona de Cristo. Cuando usted lea algo de la Biblia y no vea a Cristo ahí reflejado, devuélvase, porque todas las sagradas escrituras apuntan a Cristo. La centralidad es Cristo. Y sigue insistiendo el rico, no, pero es que si alguien se levantase de los muertos, ellos se convertirán. Qué equivocado estaba el rico. Ya nosotros y ellos tenían experiencia. ¿Se acuerdan ahora sí de Lázaro que todos conocemos? Aquel que Jesús resucitó. ¿Qué pasó con él? Se apareció de entre los muertos al pueblo. Bueno, ¿y qué? Se convirtió el pueblo. Si ustedes van al Evangelio de Juan, por ahí al capítulo 12 y luego capítulos 11 y 12, se pueden dar cuenta que entonces ya querían matar a Lázaro. Y este rico, no, es que si llega alguien que se levanta de los muertos se van a convertir. Pues ya tenían la experiencia. ¿Y qué pasó con aquel Lázaro? Lo querían matar. ¿Y qué pasó con Jesús? Le hundieron más el acelerador para quererlo matar a él también. Eso es lo que encontramos ahí en Juan 11 y 12. Equivocado estaba el rico. Y Jesús nos resucitó de los muertos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El pueblo se ha convertido. Miren, hermanos,
esta porción de la palabra tiene una lección profunda, una lección importante, y nos tiene una invitación a todos nosotros, y es que debemos aceptar las escrituras de Dios como palabra de Dios, aceptarlas sin ninguna objeción. Y como lo vimos hace poquito, aquí no cabe la lógica humana. ¿Qué lógica humana va a caber aquí en la lógica de Dios? En esta mente finita, pequeña, a algo grande, infinito, y nosotros hay que aplicarle la lógica al Señor. ¿Qué lógica va a tener las cosas del Señor? Entonces es aceptar una enseñanza en una porción de la palabra como la de hoy, es aceptar la escritura como la palabra de Dios, que aquí está la voluntad de Dios, que aquí está el carácter de Dios, que aquí está lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Y ya que la escritura entonces, que toda la escritura apunta hacia la persona de Cristo, entonces recibirlo y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra. Eso es lo que podemos aprender de una porción como esta. Y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vivir la clase de vida que aquí en la tierra el mismo Jesús nos mostró, y que a través de las escrituras nos muestra la vida que Él quiere que cada uno de nosotros vivamos. Camina pues de la mano de Cristo y asegúrate la vida eterna. Asegúrate un lugar ahí en la vida eterna, en uno de esos dos únicos lugares que nos esperan: vida eterna o condenación eterna. Asegúrate un lugar en la vida eterna, caminando desde hoy con Cristo, aceptando desde hoy con Cristo, aceptando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados, y aceptando que al tercer día el Padre lo levantó de los muertos, que está vivo, que venció la muerte, y que eso nos asegura a nosotros nuestra propia resurrección. Entonces esto tiene sentido. Que Jesús hubiera resucitado nos da sentido a todo esto, hermanos, porque entonces hay una vida eterna. Esto no se acaba aquí, pero lo decidimos aquí en esta vida. Esa decisión se toma aquí. ¿A dónde queremos ir? Si a una vida de bienaventuranza o a una vida de condenación. Y ojo, lo dijimos, eternamente. Y que no hay paso de un lugar al otro en ninguna dirección, porque hay una gran cima. Bueno, un abismo, pues, para que lo entendamos, pero grande. Entonces la incredulidad y el no creerle a Dios nos garantiza un futuro como el de ¿quién? Como el del rico. ¿Alguien lo quisiera? Prepare la botellita de agua entonces. Allá no hay aire acondicionado, hermanos. ¿A quién le vas a gritar por piedad? Si ya sabes que nadie te va a escuchar, que no puedes pasar de un lugar a otro, entonces asegúrate el lugar ya. Asegúrate un lugar en la vida eterna. Lee y recibe las escrituras, acátalas, y recibe al que señala las escrituras, a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿qué tan fiel eres a la palabra de Dios? Hermanos, esto no es un juego. No es un juego. La vida eterna y la condenación eterna es una realidad. ¿Qué tan fiel eres a las escrituras? ¿Qué tan fiel eres a la palabra de Dios? ¿La lees? Porque recuerda que es leerla, recibirla y acatarla. Si no la lees, entonces ¿qué fidelidad vas a decir que tienes a la palabra de Dios? Si no la lees, dile, no soy fiel a la palabra de Dios.
Considerando entonces lo que nos dice esta parábola, yo creo que cabe hacer una pregunta. ¿En qué está confiando usted para pasar la eternidad? ¿En cuál eternidad está pensando usted? ¿En la vida eterna o en la condenación eterna? Es una realidad. Es una realidad. Pero eso lo definimos aquí en esta vida. No hay una segunda oportunidad después de esta vida. Es aquí. No por oraciones de sus familiares. Es por la decisión tuya aquí. No por ruegos allá, como lo vimos aquí en la parábola. No hay otras oportunidades. La decisión es aquí. Después sería demasiado tarde. Y recuerden, además sería impropio y sería imposible después. ¿Qué decisión vas a tomar? Y nos la pasamos, sí, después, sí, hombre, es que voy a empezar a caminar con el Señor, sí, es que voy a empezar a ir a la iglesia, sí, es que voy a empezar a leer la palabra, sí, es que voy a empezar a entregarle mi vida, sí, llega un momento. ¿Y qué? Tienes segunda oportunidad. Eso hay que decidirlo ahora, aquí, ahora que puedes. No más espera. Algo puedo hacer hoy, llévate hoy esta enseñanza, algo puedes hacer hoy para no arrepentirte eternamente. Toma decisiones hoy para que no tengas que arrepentirte eternamente y bien atormentado después, angustiado y pidiendo una gota de agua en tu lengua. Lee la palabra de Dios, recíbela. Moisés, los profetas, aquí está todo. Recibe y acata la palabra de Dios, pero recibe también aquel que señala y que es el centro de estas sagradas escrituras, que es Cristo Jesús. Acéptalo y empieza a caminar con Él.